Damas y caballeros, arquistas, constructores, una introduccióncita fuera tan amable, ¿eh? Participación ciudadana, importancia y herramientas. Una introduccióncita a la vida política. Participación y ciudadanía. Es un derecho constitucional que te permite, bueno, le permite al ciudadano participar activamente en la toma de decisiones que afecta el entorno económico, político, administrativo, cultural. Entonces también están hablando de un entorno económico, político, administrativo, cultural. Las herramientas de participación que tiene el ciudadano son: uno, petición, es una solicitud. ¿Qué es la diferencia entre petición, derecho? Bueno, es una solicitud. La petición es una solicitud presentada como en forma respetuosa. Puede ser verbal, puede ser escrita, pero de una forma respetuosa. Me hace el favor, me hace una petición de una forma verbal o escrita a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, con el fin de obtener pronta solución sobre la misma. Contenido: designación de la autoridad competente. Designación de la autoridad a la que se dirige competente. Se le va a designar de la autoridad a la que se dirige nombres, apellidos completos, por favor, del solicitante, de su representante y o apoderados. Si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde se recibirá correspondencia, el peticionario podrá agregar el número del fax o la dirección electrónica. Si usted va a pedir una petición, agregue dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Que si tiene registro mercantil, mucho más debe poner el peticionario su dirección electrónica. Objetivo de la petición: ¿cuáles? Razones en las que fundamenta su petición. Relación con los documentos que desee presentar. ¿Cuáles son la relación con los documentos que desea presentar? ¿Cuál es esa relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite? Firma de peticionarios, cuando fuere el caso. Ok, eso lo sacamos del artículo 16 de la ley 1755 del 2015. Ley 1755 del 2015. La respuesta al derecho de petición será enviada al ciudadano con copia al grupo de participación ciudadana. El derecho de petición en interés general o particular debe resolverse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. El derecho de petición de información o solicitud de copias de documentos que no formen parte de expedientes deberán resolverse dentro de los 10 días. Resuélvemelo dentro de los 10 días siguientes. Si en este lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario. Como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Cuando el derecho de petición trate sobre solicitudes de copias, dentro de mi derecho de petición pedí copias, pedí certificaciones de expedientes, deberá resolverse en un plazo mayor de 3 días. Pido que se me revise el caso de la solicitud de copias. Está pidiendo copias. Pido que se me revise el caso de las certificaciones de expedientes para que me lo resuelvan dentro de los 3 días. ¿Qué vas a pedir en tu derecho de petición? Por ejemplo, solicitud de copias, solicitud de certificaciones de expedientes, para que me lo resuelvan en los siguientes 3 días hábiles. Cuando se trate de una solicitud de consulta en relación con el material a cargo de la entidad, que la entidad tiene un material a cargo y que no le ha llegado a su correo. Derecho de petición, oye, que me postulé para trabajar en la registraduría y que ellos no me han dado respuesta pronto. Derecho de petición. Petición, ¿por qué? Trato de saber que a través de una solicitud, que por favor la entidad registraduría, una solicitud de copias, me dé la solicitud, pido una solicitud de copias y certificaciones de expedientes para que me lo resuelvan en un plazo
de 3 días hábiles. ¿Me entendés? Derecho de petición. Vamos a hacer un derecho de petición. Para que resuelvan 3 días hábiles. Y solicitud. Solicitud para conocer mi estado. Como candidato al participar en una oferta, al participar en una oferta laboral. La guapanela no dejásela para mañana, Daniela, bueno. Listo. Al participar en una oferta laboral. Solicitud para conocer mi estado real. Como candidato, al participar en una oferta laboral llamada numerario auxiliar administrativo con mi nombre, con el nombre Esteban Enrique, cédula de ciudadanía 80-824-52, para que me lo resuelva en un espacio de 3 días hábiles, informándome al correo m2m2026@gmail.com. ¿Entendés? Tenemos el caso del muchacho que está hablando del derecho de petición en interés general o particular debe resolverse dentro de los siguientes 15 días hábiles. El derecho de petición de información o solicitud de copias de documentos que no forma parte de expedientes deberá resolverse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recepción. Si en el lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada. Por consiguiente, la Administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario. Como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Cuando el derecho de petición trate sobre solicitudes de copias, 1. Copias, certificaciones de expedientes. 2. Deberá resolverse en un plazo no mayor de 3 días. Cuando se trate de una solicitud de consulta en relación con la materia o cargo de la entidad, esta deberá resolverse dentro de un término máximo de 30 días siguientes a su recepción. Cuando el derecho de petición trate solicitudes de copias y certificaciones. Entonces cuando se trate de una solicitud de consulta en relación con la materia o cargo de la entidad, esta se deberá resolver dentro de un término máximo de 30 días siguiente a su recepción. Ley 1755 del 2015. Presentación y radicación de peticiones. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley. En el acto de recibo de autoridad deberá indicar al peticionario lo que les falte. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal está pidiendo constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá de forma sucinta.
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley, en el acto de recibo, la autoridad deberá indicarle al peticionario los documentos que le falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, que quede constancia que se presenta una petición verbal. El funcionario la expedirá. Entonces el funcionario la va a expedir de forma sucinta. Forma sucinta. Bueno, qué bien. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios, otros instrumentos estandarizados para facilitar el diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas, documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados, presentados más allá del contenido de dichos formularios. A la petición escrita se podrá acompañar una copia recibida por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha y la hora de su presentación. Ya, ahorita más. Ahí está, madre. ¿Me la alcanzas? ¿Para qué? Para ponerla ya que se seque. Y el pantalón, ¿dónde está? Sí, está mojada, ¿no? Ah. Sí, ahí está. Tranquila, saca el gancho. Ya lo cojo yo. A la petición escrita se podrán acompañar una copia que es recibida por el funcionario respectivo con anotación a la fecha y hora de su presentación y el número y clase de los documentos anexos tendrán el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación y transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno. Ley 1755-2015. Petición enviada a través de medios electrónicos. Tendrá como datos de fecha, hora, así como el número y clase de documentos recibidos. Los registrados están en el medio, por lo cual se han recibido los documentos. Artículo 15, Ley 1755 del 2015. Obligaciones de las entidades. ¿Qué obligación tiene la entidad cuando se le envía un derecho de petición? Examina integralmente la petición. No que la recibe ya. Examina integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta. Acá dice que no van a estimar el derecho de petición cuando se le envía a la entidad. Esta no la va a estimar incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverlas o que se encuentren dentro de sus archivos. Ley 1755 del 2015. En ningún caso. Cierra mi mano, gracias. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentos inadecuados. O sea, no le van a decir, no, es un argumento inadecuado, está incompleto. Ley 1755, el artículo 16. Peticiones incompletas, desistimiento tácito. Cuando la autoridad constare que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámites a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse de la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 siguientes a la fecha de erradicación para que le complete en el término máximo de un mes, a partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos e informes requeridos. Se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud y de la actuación cuando se no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término. Está solicitando prórroga hasta por un término igual. Ok. A partir del día siguiente, no mentiras otra vez, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada, ya radicaste la petición, está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, entonces necesario para adoptar una decisión más a fondo, que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la erradicación para que le complete en el término máximo de un mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos e informes requeridos, se reactivará el término. Reactívale el término para resolver la petición. Reactivar el término. ¿Para qué? Para resolver la petición. Para resolver. Reactivar el término para resolver la petición. Se entenderá que los peticionarios. No, se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga. Está solicitando prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo sin que el peticionario haya cumplido los requerimientos. Sí. Entonces, cuando la autoridad constare que una petición ya radicada, sí, ya la entidad entendió que le consta que deberá hacer cuando la autoridad constare que una petición ya fue radicada, está incompleta y que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo. ¿Cumplió? ¿Qué quiero ser? Un peticionario de tu autoridad. Los requisitos. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los. Bueno, entonces, cuando la autoridad constare que una petición ya fue radicada, está incompleta, que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión a fondo, que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días. Hey, peticionario, venga de nuevo dentro de 10 días siguientes a la fecha de la radicación para que la complete en términos de un mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término. Reactívame el término para resolver
reactívame el término para resolver la petición a partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos. Faltaban documentos, aportó documentos, ahora sí, reactívame la petición. Bueno, sí, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la radicación para que le completen el término máximo del mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes, se reactivará entonces el derecho de la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga, hasta por un término igual. Es que he pedido prórroga para ver si le cambiaba la situación. Interesante. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud. No vayas a desistir, peticionario. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concebido solicite prórroga. Vencidos los términos establecidos en este artículo sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo de expediente mediante actos administrativos motivados que se notificarán personalmente, contra el cual únicamente proceden recursos de reposición. Le ponen su recurso de reposición. Sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, Ley 1755 del 2025, no, del 2015. Tenemos desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar su oficio de la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público. En tal caso, expedirá resolución motivada. Bueno, en caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán las peticiones que se consideren inadecuadas, incompletas. Una petición inadecuada, incompleta. En caso de no corregirse o aclararse el archivo, se archivará la petición. En ningún caso se devolverá peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas, más bien van a estar archivadas. Archivadas.
Respecto de peticiones reiterativas, ya resueltas. Las peticiones ya fueron reiteradas, las peticiones ya fueron resueltas. ¿Sí? La autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles. Resuélveme mi petición. Petición. Descriptible. Bueno. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores salvo que se trate de derechos imprescriptibles. ¿Qué es imprescriptible? O de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, faltaban requisitos. Siempre que en la nueva petición se subsane. ¿Cologas? También para abogados. Cuando por razones de salud, no, entonces, sí. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencias necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Sin perjuicio del trámite que deba darse la petición. Perjuicio del trámite dársele. Si la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. Preferiblemente. Preferencialmente. Si la petición la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. Entonces, tramítelo preferencialmente. Bueno, Ley 1755 del 2015. Funcionarios sin competencia. Se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente. Si obró por escrito, se informará dentro de los 5 días siguientes la recepción. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario. En caso de no existir funcionario competente, así se lo comunicará. Los términos para decir o responder se contarán a partir de los siguientes días de la recepción de la petición por la autoridad competente. Ley 1755 del 2015. Nota importante: cuando más de 10 días, más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o de consulta, la administración podrá dar una única respuesta para esos 10, que publicará en un diario de amplia circulación. Entonces, nuestras peticiones, oye, que como así que no sé si ya estoy trabajando con ustedes en la registraduría. Entonces, debo esperar a que la administración responda con una publicación en un diario de circulación.
diario, circulación, para ver el estado final y radicación. Si quiero saber el estado final de mi radicación, estoy pidiendo, pero mi radicación, quiero saber si me gané el puesto público. Derecho de petición ante autoridades, información y documentos reservados relacionados con la defensa, relacionados con seguridad nacional. Estás haciendo un derecho de petición pensando en qué, relacionarlo con la defensa, con la seguridad nacional, o instrucciones en materia diplomática. Necesito que conozcan las instrucciones a materia diplomática, o sobre negociaciones reservadas, los que involucren derechos a la privacidad, derecho a mi privacidad, derecho a mi intimidad de las personas, derecho a mi intimidad, incluidas en hojas de vida, historias laborales, expedientes pensionales y demás registros de personas que obren en el archivo de las instituciones públicas. En las personas, los registros de las personas que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Mi historia clínica, ¡pum! No ha salido el resultado de si me van a dar mis drogas. ¡Tin! Derecho de petición. Los datos de información financiera y comercial en los términos de la ley estatutaria. Ley estatutaria 1266 del 2008. Lo relativo a las condiciones financieras de las operaciones del crédito público, tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses, contados a partir de la realización de la respectiva operación. Los amparados por el secreto profesional, los datos genéticos humanos, los protegidos por un secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas. ¿Qué pasa con el plan estratégico de la empresa pública de servicios públicos? ¿Qué pasó con esa estrategia de ustedes de que estaríamos viendo los resultados? ¿Cómo es que no me han llegado los resultados? De que estaríamos viendo resultados de la obtención del puesto y aún no sabemos nada. O sea, no nos han dado respuesta. No nos dan respuesta. No nos han dado respuesta. No nos han dado respuesta. Entonces, toda decisión que rechace la petición de información, estoy pidiendo petición de información o documentos, será motivada. Dame entonces mi información. Petición de información de documentos. Que participando en el concurso de oferta laboral, petición de información de documentos, que participando en el concurso de la oferta laboral, aún no sabemos el estado final. Entonces, para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, ¿acaso esto es de carácter reservado? Enunciado en los numerales, solo podrá ser solicitado por el titular de la información. Yo soy el titular, pero ¿quién es el titular? Yo. Por sus apoderados o por personas autorizadas. Bueno, esta es la persona autorizada con facultad.
Bueno, facultad expresa para acceder a la información. Toda decisión que rechace la petición de información o documentos será motivada, indicará en forma precisa la disposición legal que impide la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivo de reserva. Es que es por motivo de reserva legal. ¿En serio? Por motivo de reserva legal. No procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo. Acceder a tu información. Entonces, otra vez, para efecto de la solicitud de la información de carácter reservado, que dijeron, no, es que esto es de carácter reservado. Enunciará numerales solo podrá ser solicitado por el titular de la información. Lo estoy pidiendo yo, que es el titular de la información. Quiero ser el titular. Entonces, solo podrá hacer solicitud por el titular de la información, por sus apoderados, por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Ley 1755 del 2015. Toda decisión que rechace la petición de información o documentos será motivada e indicará en forma precisa la disposición legal que impide la entrega de información. ¿Por qué me impiden la entrega de la información? Deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivos de reserva, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo. La restricción por reserva legal. Restricción por la reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas. Artículo 25, Ley 1755. Coño. Se me ha ido. Bueno, entonces. Petición enviada a través de medios electrónicos. Bueno, ¿qué pasa con las peticiones que se envían a través de medios electrónicos? Tendrá como dato de fecha, hora. Hora de radicación, también es a la hora de la radicación. ¿A qué horas fue radicado eso? ¿Qué fecha y a qué hora? Ha sido radicada la radicación. Entonces, así como el número y así como la clase de documentos recibirá los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Artículo 15, 1755 del 15. Obligaciones de las entidades: examinar integralmente la petición y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos. Que no fue por falta de requisitos que se rechazó. Falta de requisitos que terminó. Bueno, entonces, desistimiento, peticiones irrespetuosas, oscuras y reiterativas o atención prioritaria de peticiones. ¿Qué te interesa? La atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento
de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar perjuicios irremediables. Perjuicio irremediable, dijiste, al peticionario cuando deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocado, cuando por razones de salud y de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar el dicho peligro, sin perjuicios del trámite que debe darse a la petición. Si la petición la realiza el periodista, entonces ya sabemos qué pasa. Entonces, para efecto de la solicitud de la información de carácter reservado, ¿es que está en carácter reservado? ¿Es que acaso está? Si estuviera en carácter reservado, ¿qué? Solo podrá ser solicitada por un titular de la información, por sus apoderados, por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a la información. Toda decisión que rechace la petición de información o documento será motivada e indicará en forma precisa las disposiciones legales. ¿Qué disposiciones legales que impiden la entrega de información? Piden entrega de regalos. Beneficio. Bueno, toda decisión que rechace la petición de información o documento será motivada e indicará en forma precisa disposición legal. ¿Cómo está la disposición legal que impide la entrega de información? Bueno, ¿y cómo está la disposición legal que está impidiendo la entrega de la información de los documentos que se están solicitando? Deberá notificarse. Notifícamelo. Entonces sí, notifícamelo. Contra la decisión que rechace la petición de información o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo. La restricción por la reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no esté cubierta por ella. El carácter reservado de una información o de determinado documento no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas ni administrativas, que siendo constitucional o legalmente competente para ello, los pidan para el debido ejercicio. Corresponde a las dichas autoridades garantizar las reservas de información. Debo ir allá, sí. Reservas de la información y documentos que lleguen a conocer el desarrollo de lo previsto en este enunciado. Alcance de los conceptos, salvo disposición legal. En contrario, los conceptos emitidos por la autoridad como respuesta a peticiones hechas en ejercicio del derecho a formular consultas, estoy consultando, no será de obligatorio cumplimiento o ejecución. Ley 1755 del 2015, reproducción de documentos. En ningún caso, el precio de la copia podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencias en el mercado. Ley 1755 del 2015. Petición entre autoridades. Están hablando ahora entre autoridades competentes. Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra entidad, esta deberá resolverse en un término no mayor de 10 días. Ley 1755 del 2015. Derecho de petición ante organizaciones, ante instituciones privadas. Derecho de petición ante qué? Ante una organización. ¿Ante qué más? Ante una institución privada. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras, clubes. Usted puede mandar un derecho de petición
a una organización religiosa, a una institución financiera, o a los clubes. ¿En serio? Organizaciones religiosas, instituciones financieras. ¿Pero qué? No, es que estoy solicitando mis datos, mi información no me la dan. A excepción de una norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán supeditadas a los principios 1. Reglas 2. Determinados en el capítulo Ley 1755 del 15. Ley 1755 del 15. ¿Qué pasa con la Ley 1755? Pues que las organizaciones privadas son privadas. Solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en el caso expresamente establecida en la Constitución Política y la ley. Hay organización privada. Solo podrán invocar la reserva de la información. Publicar reserva. Las peticiones ante las empresas, las peticiones ante personas que administren archivos o bases de datos. Estoy pidiendo mis datos a una entidad y está la persona encargada de base de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios, y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto a la ley estatutaria de habeas data. Ley estatutaria de habeas data. Ley 1755 del 2015. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentra en situaciones de indefensión, subordinación, o la persona natural se encuentra ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. Los personeros municipales, distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz o inmediata a toda persona que la solicite. Voy a llamar al señor personero. Voy a llamar a la Defensoría del Pueblo. En serio, se puede. ¿Sí? ¿Se puede llamar al personero, por favor? Sí, comuníqueme con la Defensoría del Pueblo y ellos prestarán asistencia eficaz, inmediata, a toda persona que la solicite para garantizarle a usted el ejercicio del derecho constitucional de petición. Yo hubiera ejercido o desee ejercer ante organizaciones, ante instituciones privadas que no me han dado mi información. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción o radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones, multas, por parte de las autoridades competentes. Artículo 32, Ley 1755 del 15, derecho de petición, ahora, de usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las cajas de compensación familiar, a las instituciones del sistema de seguridad social integral, a las entidades que conforman el sistema financiero bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos domiciliarios que se rijan por el derecho privado. Se les aplicará en sus relaciones con los usuarios en lo indicado las disposiciones sobre derecho de petición. Disposiciones sobre derecho de petición dispuestas en los enunciados anteriores. Recursos disponibles para el aprendizaje. Solicitud de información. Cuando se trate de una solicitud de información de los congresistas
Oye, cuando se trate de una solicitud de información de los congresistas, esta se deberá resolver dentro de un término máximo de 5 días calendario, siguientes a la fecha de la recepción, Ley 5 del 92. Ley 5 del 92. Tenga en cuenta que, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad deberá informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora. Exprésame los motivos de la demora, señalando a la vez el plazo, pero señala también el plazo razonable en que se resolverá. Ok, dame los motivos de la demora. Ahora, señálame plazo razonable para la entonces el plazo razonable en que se resolverá y se dará respuesta pronta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto contigo, pero que no exceda el doble del tiempo, doble de tiempo, pero que no exceda el doble de tiempo. Entonces, derecho de petición o queja. La queja, aquí mi queja, es el medio por el cual el ciudadano manifiesta su inconformidad en razón de una irregularidad administrativa. Esto aquí no está bien, esta administración aquí no está funcionando bien. Hay una irregularidad, voy a poner una queja. Una Entonces, ¿cuál es la irregularidad administrativa por la cual el usuario pone la queja? Por la actuación de determinado funcionario o por la forma, condiciones que se presta o no se presta el servicio. Por las condiciones en que se presta el servicio, con el propósito de corregir y adoptar medidas drásticas. Contenido, entonces, ¿qué para la queja? Nombre, identificación, dirección del que presenta la queja. ¿Dónde recibirá usted la expuesta? Nombre de la entidad y del funcionario contra quien se dirige la queja. Usted le está poniendo el nombre. Objetivo de la queja. Los motivos que la sustentan. Prueba documentada, testimonial, cualquier otra que sustente la queja. Firma el quejoso. Hey, señor quejoso. El señor quejoso. Las quejas y reclamos y denuncias se resolverán dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recibo, exceptuando aquellas que requieran de un proceso disciplinario. Pero lo suyo requiere proceso disciplinario, las cuales serán atendidas en los términos previstos por el Código Disciplinario Único. No, que lo suyo se va por proceso disciplinario. Es decir, según lo dicho por el Código Disciplinario Único. Código Único. Según el Código Disciplinario Único, con la resolución 1672 del 2021. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Petición, queja y reclamo. Reclamo es una solicitud que manifiesta la inconformidad del usuario por una actuación administrativa de la entidad con el objeto de que se revise y se tomen los correctivos del caso. Sugerencia es una manifestación orientada al mejoramiento del servicio prestado por la entidad. Denuncia es el mecanismo mediante el cual
Cualquier ciudadano da aviso, notifica en forma escrita, verbal, hechos, conductas con las que se puedan estar configurando un posible manejo irregular o un eventual detrimento de los bienes o fondos del Estado. Están hablando de los fondos del Estado, están hablando de un detrimento de los bienes. ¿Ok? Detrimento, estás hablando. ¿Qué son los detrimentos? El detrimento, comúnmente denominado detrimento patrimonial al Estado, es la disminución, es la pérdida, es el deterioro o uso indebido de recursos públicos. Ese es el detrimento, uso indebido de recursos públicos. Ocurre por la gestión fiscal ineficiente, negligente, deshonesta de servidores públicos particulares, resultando en un daño económico real, medible. El patrimonio estatal. Ah, daño patrimonial al Estado. Mm. Detrimento. Acción del cumplimiento. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial, definida ante la ley, para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con la fuerza material de la ley o actos administrativos. Acción de cumplimiento. Tenemos acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo. Entonces, acción de cumplimiento, que es toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en la ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con la fuerza material de la ley, o con actos administrativos. Acción de cumplimiento, acción popular, son los medios procesales, medio procesal para la protección de derechos, para protección de intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen. Acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente. Acciones populares se ejercen. Oye, que las acciones populares se ejercen. ¿Para qué? Para evitar el daño. Se está evitando el daño contingente. Hacer cesar el peligro. Vamos a hacer cesar el peligro. O la amenaza. Que hagan cesar el peligro. Que por favor hagan cesar la amenaza. O la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible. Tenemos acción de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Nos ha perjudicado individuales, originó perjuicios individuales para dichas personas, causó perjuicios individuales. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural, son acciones interpuestas o un conjunto personal que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales por dichas causas. Las condiciones uniformes deben ser también respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener reconocimiento. 1. Pago de indemnización de perjuicios. Requiero reconocimiento, pago de indemnización. Pago de indemnización. Entonces, si hay una acción de grupo,
son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúne condiciones uniformes. Pero ustedes reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales por dichas personas. Las condiciones uniformes deben ser también respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. La acción de grupo se ejerce exclusivamente para obtener reconocimiento. Requiero el reconocimiento y el pago de indemnización de perjuicios. Entonces, hasta ahí. Después vienen diferentes mecanismos de participación. Mecanismos de participación ciudadana, estás diciendo, bueno, consagrados al artículo 103. Artículo 103 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 103? Fuera tan amable. Desarrollado por la ley 134 del 94. Acerca del estatuto de los mecanismos de participación ciudadana. Tenemos el voto. Oye, ¿qué es el voto? Es un mecanismo mediante el cual que el pueblo ejerce el derecho al sufragio. Todo un acto personal y de voluntad política. Además, es un derecho o un deber a todos los ciudadanos. Referendo. 1. Plebiscito. 2. Consulta popular. 3. Cabildo abierto. 4. Revocatoria del mandato. 5. Después seguimos con la iniciativa legislativa. Primero tenemos entonces el referendo. ¿Qué es la diferencia entre plebiscito y referendo? Mira que el referendo es la convocatoria. Referendo, convocatoria. Referendo, convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Derogue normas vigentes, según la ley 134 del 94. Referendo, convocatoria. Plebiscito, es un pronunciamiento del pueblo. ¿Plebiscito es una convocatoria? No, el plebiscito es un pronunciamiento del pueblo, convocado por el presidente de la República. ¿Quién hace el plebiscito? ¿El pueblo o el presidente? El plebiscito es un pronunciamiento del pueblo convocado por el pero fue convocado por quién? Convocado por el presidente, mediante el cual apoya, rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Pero el plebiscito es en cuanto a la decisión del Ejecutivo, en lo Ejecutivo. Ley 134 del 94. ¿Qué significa consulta popular? Vámonos a consulta popular. Es la institución, es una institución mediante la cual consulta popular, usted es una institución. Una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia, no que una cosa que nadie entienda. Consulta de trascendencia departamental, municipal, distrital, local, es sometida por el presidente o el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Quiero, pueblo, que te pronuncies formalmente. Vamos con consulta popular. Quiero que el pueblo se pronuncie. Entonces, ya tenemos las diferencias. Referendo, convocatoria, que se hace al pueblo para que aprueben un proyecto de norma jurídica. Plebiscito, pronunciamiento del pueblo. ¿Convocado por quién? Convocado por el presidente para apoyar o rechazar una decisión de ejecutivo. Consulta popular es una institución para hacer una pregunta
de carácter general sobre un asunto de trascendencia, puede ser departamental, municipal, distrital, local, es sometida. ¿Por quién? Presidente, gobernador, alcalde. El alcalde puede decir, hacemos esto, no hacemos esto, vámonos a consulta popular, hacemos esto con el metro y con el Transmilenio, hagamos una consulta popular. ¿Por qué no hacen consulta popular? Bueno, con respecto al metro, con respecto a Transmilenio. Cabildo abierto, vámonos ya, cabildo abierto. Es la reunión pública de los consejos. Entonces, en el cabildo abierto, consejos distritales, consejos municipales o de las juntas de las JAL, Junta Administradora Local, en la cual los habitantes puedan participar directamente. Habitantes participen activamente con el fin de discutir asuntos de interés. Reunión pública de los consejos distritales. Cabildo abierto. Reunión pública. Pública. Consejos distritales. Estamos nuestro. Entonces, cabildo abierto, ¿qué es cabildo abierto? Es la reunión pública de los consejos. ¿A nivel qué? Consejo a nivel distrital, municipal. O, si no es el consejo, las JAL, Junta de Administración Local, en la cual los habitantes puedan discutir asuntos de interés para la comunidad. Vámonos a cabildo abierto. Reunión pública de consejos a nivel distrital, municipal o Junta de Acción Local, JAL, tales. Aquí discutamos lo nuestro. Comunal. Mirame entonces, cabildo abierto. Ahora, revocatoria al mandato. ¿Qué es la revocatoria al mandato? Es un derecho un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador, a un alcalde. No, a este le hacemos revocatoria al mandato, ¿sí o no? Como ha hecho su labor este gobernador, este alcalde. ¿Será que a este alcalde gobernador le hacemos revocatoria al mandato? Entonces, Ley 134 del 94. Ahora, ¿qué es iniciativa legislativa? Si sabes mucho qué es la iniciativa legislativa, es un derecho político, así como también derecho político es una revocatoria del mandato. Revocatoria del mandato, derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato. Esa es la revocatoria del mandato. Pero si hay una iniciativa legislativa, derecho político de un grupo de ciudadanos que de presentar proyecto de acto legislativo y de ley. Pero es que este derecho político de los ciudadanos de un acto de ley es ante el Congreso, de ordenanza, ante las asambleas, acto de ordenanza ante las asambleas, acto de ley ante el Congreso, acto de ordenanza ante las asambleas. ¿Me entendés? Acto de ley ante el Congreso, acto de ordenanza ante las asambleas departamentales. De acuerdo ante los consejos
municipales, distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de la corporación de las entidades territoriales, de acuerdo de acuerdo con las leyes. ¿Cómo están? Las territoriales. Las leyes. Es derecho político. Recuerdo, derecho político del ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie. Querer confirmar. Derecho político, una iniciativa legislativa puede ser un derecho político de un grupo de ciudadanos. Está hablando del grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto. Presento mi acto legislativo, mi acto de ley ante el Congreso. Toda ley. Ordenanza. Entonces, de acuerdo ante los consejos municipales, Consejo Municipal Distrital de Resolución ante las juntas y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales. Resolución, ¿qué dijo la resolución de la entidad territorial? De acuerdo con las leyes. ¿Eh? Bueno, entonces, juntas administradoras locales, demás resoluciones, las corporaciones de las entidades territoriales de acuerdo con las leyes del reglamento, según el caso, para que sean debatidos, modificados, negados con la corporación pública. Mecanismos para la protección de derechos constitucionales, un mecanismo de protección de los derechos constitucionales. Son medios instituidos por el Estado. Medios instituidos por el Estado para evitar vulneración, para evitar restituir derechos consagrados en la Constitución. Mecanismo para la protección de derechos constitucionales. Son medios instituidos por el Estado. Esto está instituido por el Estado para evitar vulneración, para evitar restituir derechos. Restituye derechos. Derechos fundamentales, quejas, reclamos, solicitudes, derecho de petición, habeas corpus, acción de tutela. Derechos colectivos, del medio ambiente, acciones populares, acciones de grupo, función de veeduría. Bueno, 19. Muchas gracias.